Los saludo de manera cordial y respetuosa. Mi nombre es Hugo Barrera y continuando con la serie de videos que he decidido compartir con ustedes para aportar mi grano de arena a la construcción de una Colombia mejor, hoy en el video número 22 vamos a continuar leyendo mi libro Política y Economía para un Mundo Mejor, ya que aquí consigné algunas ideas, hago algunas citas de libros importantes para concientizarte y motivarte a construir una Colombia mejor. Veamos. Los padres de la clase obrera actual fueron sometidos a castigos, ante todo por haberlos convertido por la fuerza en vagabundos, escribió Marx. Esa acumulación de riqueza primigenia, esos primigenios padres de la actual clase proletariada, despojados de los medios de producción, dejándolos con el único medio de producción de su fuerza de trabajo, la cual debían vender. Algunos en un acto de rebeldía deambulaban por los caminos en un acto de vagabundaje. Parecida situación, amigos, encontramos en la época de la violencia cuando la guerra conservadora y liberal. Especialmente los conservadores desplazaron a campesinos pobres y se apoderaron de sus tierras. Esos ricos liberales y conservadores aumentaron sus riquezas con el despojo de tierras. Luego, en la historia reciente, el paramilitarismo hizo tal cual. Utilizó la fuerza, la guerra, para desplazar campesinos y apoderarse de sus tierras. Es así como posan de empresarios y emprendedores algunos criminales en la actualidad llamados paramilitares, protegidos por políticos corruptos e inclusive políticos corruptos convertidos en paramilitares, presentándose a la opinión pública como respetados hombres públicos que pretenden ayudar al pueblo. Esto es una realidad. Si no la conoces, si por alguna razón consideras que estoy exagerando en lo que estoy diciendo, porque nunca lo has visto en los medios de comunicación tradicionales que aun cuando están para desdibujar y para ocultar la verdad, lo han dicho. Y si no lo has escuchado, investígalo. Investiga cómo el paramilitarismo se apoderó de tierras de campesinos pobres, cómo en la época de la violencia los conservadores se apoderaron de tierra de los campesinos pobres y cómo también los liberales, pero especialmente los conservadores. Investígalo porque sólo así tendrás el conocimiento suficiente para aportar las ideas que Colombia requiere por parte tuya. Tú eres parte de Colombia y contigo contamos para avanzar hacia la construcción de una Colombia mejor. En el siglo XVI, es decir, cuando comienza la expulsión violenta de los campesinos de la tierra, se promulgó en Inglaterra la ley contra el vagabundaje, que prescribía enganchar al vagabundo a una carretilla, azotarlo hasta que la sangre le corriese por el cuerpo y luego hacerle jurar que retornaría a su patria y se dedicaría al trabajo. Si el vagabundo era apresado por segunda vez, el castigo aumentaba. La tercera vez era condenado a muerte como criminal peligroso y enemigo de la sociedad. No transcurría un año sin que en uno u otro lugar fuesen ahorcados 300 o 400 personas. Cita esta del libro La Revolución Industrial de M.I. Mijaílov. Aquí se registra cómo se iba dejando por la fuerza a unos hombres sin ningún recurso para subsistir más que su fuerza de trabajo. Esto en cumplimiento del plan de la clase dirigente que según sus nuevos intereses necesitaba mano de obra barata que no contase con sus propios medios de producción. Lo que les decía, amigos, vamos a leerlo, dice acá. Esto en cumplimiento del plan de la clase dirigente que según sus nuevos intereses necesitaba mano de obra barata que no contase con sus propios medios de producción, es decir, que no tuviese tierra, que no tuviese ninguno de los medios que se necesitan para producir.
tierra capital. Por esto expulsaban a los campesinos de su tierra. Este era el objetivo, dejarlos sin medios de producción para dejarlos con el único recurso de vender su fuerza de trabajo. Para conseguir este objetivo, la clase privilegiada y dominante, además de la fuerza, utilizó la corrupta e injusta ley. Injusta ley que ellos mismos elaboraban a su conveniencia. Esta ha sido la forma constante en que la clase dirigente se ha comportado y se comporta actualmente. Las leyes, les recuerdo amigos, no son sinónimo de justicia, porque en ocasiones, como lo denunciaba Jorge Eliezer Gaitán, las leyes protegen actos injustos. Entonces, busquemos que en verdad las leyes que emanen del pueblo, en la participación en democracia participativa, sean verdaderas leyes sinónimo de justicia. Vayan en procura del beneficio de todos y no de unos pocos como hasta ahora hemos tenido. Esta ha sido la forma constante en que la clase dirigente se ha comportado y se comporta actualmente. Es decir, cuando a quienes ostentan el poder se les antoja arremeter contra los indefensos en cumplimiento de su vieja o nueva estrategia de dominación y ganancia, simplemente lo hacen. No importa cuántas vidas de inocente les cueste. Leyes semejantes fueron dictadas también en Francia. El 13 de julio de 1777, el rey Luis XVI, posteriormente ejecutado por el pueblo, promulgó una ley en virtud de la cual toda persona sana de 16 a 60 años que careciese de medios de existencia y de ocupación debería ser enviada a galeras, el peor castigo de la época. Es decir, amigos, una persona que había sido despojada de su tierra, desplazada, expulsada, tenía que buscar de manera apremiante un empleador. De lo contrario, se encontraba en una condición de delincuente. Entonces, el capitalista naciente aprovechaba la necesidad de esta persona carente de medios de producción para ofrecerle salarios de hambre. Y este, con el temor de ser apresado, de ser torturado, aceptaba esos salarios injustos, inhumanos. Dice: así los trabajadores honrados, privados violentamente de la tierra y de otros medios de existencia, convertidos de este modo en vagabundos, se veían obligados a trabajar como asalariados en cualesquiera condiciones, incluso las más duras. Cita del libro La Revolución Industrial de Mikhailov. Aquí vemos cómo las leyes no han sido sinónimo de justicia, sino amparo de los intereses mezquinos de una clase parasitaria que, por ser los dueños de los medios de producción, viven a expensas de los pobres trabajadores a quienes explotan, maltratan y humillan. Pero ni qué decir de la agonía que padecen quienes ni siquiera un trabajo como estos tienen. A todas luces es injusto que a una persona que han expulsado de su tierra se la obligue a aceptar condiciones de esclavo, so pena de sufrir los más terribles castigos, solo porque a los poderosos se les antoja y pueden hacer con los pobres lo que quieran. Pueden hacer con los pobres lo que quieran ha sido una realidad, pero solo, amigos, porque nosotros los pobres lo hemos permitido, de manera activa y de manera pasiva. Las razones que han hecho esto posible: la ignorancia, la cobardía y la desorganización política. Amigos, en otros videos les he dicho, debemos cualificarnos intelectualmente, adquirir la conciencia política para conocer los diferentes modelos políticos y económicos que hemos tenido y organizarnos política y socialmente para poder hacer los cambios, para poder ser poder, para poder tomarnos el poder. Por esto les decían anteriormente que
Por esto les decía anteriormente que estos tiranos implementan estrategias, las relaciones de producción que según sus intereses. Por esto les decía anteriormente que estos tiranos implementan estratégicamente las relaciones de producción que según sus intereses y las condiciones del momento les determinen, pero pensando siempre en su propio beneficio. No obstante, esto no pasaría si los muchos contra quienes se cometen estas injusticias no lo permitiesen. Yo sé que estos ricos, corruptos y poderosos lo hacen utilizando todo tipo de estrategias, la mentira, la manipulación y la fuerza. Es mucha la sangre que han derramado para lograr sus objetivos mezquinos, pero también es una gran desgracia para toda la humanidad que tanto los seres humanos de antes como los de ahora no respondan de forma inmediata y unánime ante la injusticia cometida. Es una verdadera calamidad que hiere los sentimientos y la razón, que las mayorías hayan permitido y lo sigan haciendo, el asesinato vil de quienes luchan por ellos para luego bajar la cabeza y con resignación aceptar la maldad y la injusticia. Amigos, hay personas que se colocan enfrente para luchar por los derechos de ellos, pero también de todos los demás, para luchar por los derechos y la justicia del pueblo. Son asesinados, son martirizados y por desgracia, amigos, el pueblo no responde positivamente al sacrificio de estas personas. Hay un dicho popular que dice que el que se mete a Redentor muere crucificado. Esto haciendo alusión a que Jesús va a la cruz a recibir los martirios y dar la vida por el pueblo. Y si esto es así desde la óptica de la religión, ¿no les llama la atención una reflexión? ¿Cómo puede ser posible que todos los que se reivindican cristianos y católicos, que creen en Dios y en Jesucristo su Hijo, no sean fieles a esa fe, no obren como verdaderos militantes de la fe, sino que de manera hipócrita dicen creer pero se comportan contrarios a su fe? Entonces, si desde Jesús para adelante, todo aquel que se ponga a luchar por el pueblo va a morir crucificado, qué desgracia luchar por el pueblo. Tú, amigo, miembro del pueblo, pregúntate si eres responsable. Pregúntate si a ti te cabe parte de la culpa que cargamos los del pueblo por no defender a los mártires, por no honrar la memoria de los que lucharon por nosotros, por no apoyar y proteger a los que luchan por nosotros actualmente, por no cualificarnos, concientizarnos y organizarnos, porque debemos ser nosotros personalmente los que nos empoderemos y nos defendamos a sí mismos y a todos, porque no debemos, como les he dicho anteriormente, esperar un libertador, ni desde la fe, ni desde la política, ni desde ninguna perspectiva. Somos cada uno de nosotros los que debemos actuar en defensa de nosotros mismos y del pueblo en general. Amigos, hasta aquí vamos a dejar esta lectura por el día de hoy. Si les gustó este video, compártanlo para que lleguen mis ideas a más personas. Les envío un abrazo y hasta un próximo video. Muchas gracias.